Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar la criptomoneda de BitChain dentro de la plataforma de Binance para poder invertir nuestro dinero de la forma más fácil, sencilla e intuitiva posible dentro de la plataforma. En este tutorial te enseñaré a comprarla en breves pasos tanto en el ordenador como en el dispositivo móvil para que podamos comprarla siempre que queramos. Antes de comenzar te dejo un link de referidos en el primer comentario del vídeo con el que tendrás un 10% de descuento si te creas una cuenta siempre que realices depósitos, operaciones, transacciones o retiros de capital, y este dinero te va a venir muy bien para ahorrar en comisiones y poder comprar otras criptomonedas que tú quieras. También te dejo una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas que te vendrá muy bien para conocer los productos de Binance y aprender a invertir tus criptomonedas en estos productos y de esta manera obtener una doble rentabilidad, ya que por un lado nuestras criptomonedas se estarán revalorizando en el mercado y por otro lado estaremos generando rentabilidad invirtiendo las criptomonedas en estos productos que os menciono. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, como veis en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de Binance, la tengo en inglés, así que la voy a cambiar a español, cagando leches. Vamos aquí a English, vamos a darle a Español International y lo primero que vamos a hacer nosotros es irnos a la parte de mercados. En este caso nosotros vamos a tener que tener seleccionado la parte de zonas, aquí nos aparece, y en zonas tener seleccionado todo. Aquí nosotros vamos a poder ver todas las criptomonedas que aparecen en el mercado en función de la capitalización de estas. En este caso, bueno, podemos buscar la de BitChain por aquí, pero si no la encontramos, pues ponemos simplemente su siglum, que es VET, y aquí la tenemos BitChain con un último precio de 0,10 céntimos de euro, un cambio en 24 horas de 4,54%, que esta básicamente es la rentabilidad diaria, y aquí la capitalización del mercado, que es 6,9 de tantos millones, ¿vale? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, lo primero es darle a operar, para que se nos abra una nueva pestaña y nosotros poder operar y comprar esta criptomoneda. Como veis, se nos abre un panel un poco diferente, es un poco más oscuro, pero vamos a ver un gráfico, en este caso con temporalidad diaria, podemos cambiarla a 4 horas, una semana, etcétera, pero por defecto se nos abre la temporalidad diaria. Aquí nosotros veremos un libro de órdenes, veremos las órdenes que podemos ejecutar, etcétera. Pero antes de eso, nosotros tenemos que tener claro con qué vamos a comprar BitChain, con qué vamos a comprar BET dentro de la plataforma de Binance. Bien, para eso nosotros lo que tenemos que hacer es clic sobre BET-USDT, ¿vale? Como estoy haciendo yo, y en la lupa donde pone buscar, vamos a volver a poner BET, vamos a poner el siglum para ver los posibles intercambios con los que podemos comprar. Y en este caso son los que vemos: Bitcoin, USDT, Binance USD, BNB, Ethereum, y ya está, ¿vale? Porque esta de NAV no nos sirve para nada. Nosotros podremos intercambiarlo con estas que nos aparecen en pantalla. Voy a abrir una cualquiera, como por ejemplo la del Bitcoin, por ejemplo. Y en este caso, si queremos comprarlo con Bitcoin, pues utilizamos esta gráfica. Si quieres comprarlo con USDT, pues utilizas la otra que hemos visto. Pero si quieres comprarlo con euro, que no aparece en esa lista, tendremos que realizar un doble intercambio con el euro. Con el euro compramos el Bitcoin o el USDT y con el USDT pues compramos el BET. ¿Vale? Esto es fácil de entender, pero es muy importante, ya que si no, no podremos comprar esta criptomoneda. Una vez hemos elegido el activo, nosotros nos vamos a la parte de la derecha donde pone la opción de realizar una orden tanto de compra como de venta. En este caso vamos a comprar el BET, que aparece primero en este gráfico, y nos da la opción de ejecutar una orden límite, market, stop limit o la orden OCO, que en este caso vamos a hacer una orden market, es decir, una orden a mercado, una orden al valor en el que se encuentra en este momento. En este momento se encuentra 0,000 no sé cuántos, 2,17, pues cuando le demos a comprar BET habremos comprado a este precio de aquí, no habremos comprado ni a este de aquí arriba, habremos comprado al precio en el que está en este momento. Si por lo que sea te apetece aprender cómo funcionan las órdenes limit, stop limit y la orden OCO, haz clic en este vídeo que te dejo aquí, en el cual las explico muy detalladamente para que aprendas cómo funcionan, y yo te lo recomiendo al 100% para aprender a utilizarlas, ya que tienen sus ventajas y sus desventajas también. En este caso, como digo, vamos a hacer una compra en tiempo real, vamos a hacer una compra verdadera, y en este caso nosotros podemos poner aquí el total de Bitcoin o el total de BET que queremos comprar, ¿vale? Nosotros podremos elegir desde en función de la cantidad que tengamos de Bitcoin. En este caso yo no tengo ninguno, pero para que veáis cómo se realiza, pues imaginad que tenemos 0,12 Bitcoin, pues bueno, le damos a comprar BET. En este caso, como veis, me aparece en rojo porque no lo tengo, pero en el momento en el que le damos a comprar BET, ya aparecería este BET en mi billetera Spot de Binance. Pero antes de ir a la billetera Spot para enseñaros cómo ver la criptomoneda que acabamos de comprar, lo que vamos a hacer es ir directamente al teléfono móvil. Así que volvemos en un periquete.
Bien, tigres, una vez estamos en el teléfono móvil, como ves, mi fondo de pantalla te sugiere que te suscribas si te está sirviendo el tutorial. Pero continuando con esto, lo primero que nosotros necesitamos tener es la aplicación de Binance, que la tenemos en el menú de abajo, así que hacemos clic en ella y se nos abre esto que vemos en pantalla, que es el menú principal. Nosotros tenemos que irnos otra vez a la parte de mercados que encontramos abajo y vamos a la lupa y buscamos la criptomoneda de BET, que es la criptomoneda en cuestión. Y vamos a encontrar los mismos intercambios que hemos encontrado antes, ¿vale? Vamos a hacer clic sobre uno de ellos, en este caso vamos a hacer clic sobre uno diferente, sobre el BET USDT, y encontraremos un menú muy similar, un poco más comprimido, evidentemente, porque estamos en el teléfono móvil, pero encontraremos un menú muy similar donde veremos un gráfico, el intercambio, el máximo, el mínimo del día, encontraremos también los indicadores, podremos hacer zoom, podremos movernos en el gráfico, etcétera. Nosotros aquí podemos cambiar también la temporalidad, pero lo que nos interesa en este tutorial es comprar BET y para eso abajo nos aparece la opción de comprar. Vamos a hacer clic sobre ella para que se nos abra un menú también muy similar al que hemos visto antes, donde nos da la opción de comprar o vender, pero en este caso vamos a comprar. Nos da la opción también de elegir el tipo de orden que vamos a ejecutar, que hemos dicho que será la orden market, y también nos da la opción de elegir el total de USDT que nos vamos a gastar para comprar en BET o la cantidad de BET que nosotros vamos a comprar. En este caso, pues bueno, yo tengo aquí un total de 0,24 USDT y si me los quiero gastar, pues le daría a comprar BET y evidentemente me dice que no puedo porque el importe total debe ser mayor a 10. Pero de esta manera hemos aprendido a comprar desde el teléfono móvil cuando queramos y donde queramos. Una vez aprendido a comprar desde el teléfono móvil, vámonos a la billetera Spot para aprender a ver dónde están estos BET. Pero antes de nada te voy a dejar aquí un vídeo tutorial en las tarjetas en el que hablé sobre las comisiones y enseñé a reducirlas al máximo posible para ahorrar también la mayor cantidad de dinero posible y poder comprar más criptomonedas, ¿vale? Venga, cerramos la pestaña y lo que nosotros vamos a hacer ahora es irnos a la parte de billetera y a billetera nos vamos a ir a billetera Spot para ver todas las criptomonedas que nosotros hayamos comprado en la plataforma y básicamente aquí lo tenemos. Por un lado en la billetera Spot se nos muestra el balance de efectivo, tanto de monedas nacionales como puede ser el euro, el United Arab Emirates, los dólares, los rublos, en fin, aquí nos aparecen todas las monedas nacionales que también se les denomina moneda fiat y también nos aparece el balance de criptomonedas aquí abajo. En este caso yo tengo BNB, Cardano, etcétera, pero si hemos comprado BET, pues mira, aquí está BET en nuestra billetera Spot. Si evidentemente lo tenéis invertido en los productos que os he mencionado antes en las tarjetas, en la lista de reproducción que os he dejado aquí arriba, pues muy simple, nosotros lo tendremos en la parte de Earn, ¿vale? En la parte de Earn es donde encontraremos este capital, estas criptomonedas. Si lo tenemos en productos flexibles, pues lo encontraremos aquí, pero si lo tenemos en productos bloqueados, por ejemplo haciendo staking, pues lo encontraremos haciendo staking. Yo en este caso tengo otras criptomonedas, pero si tenéis vuestra criptomoneda invertida aquí, la podréis encontrar muy fácilmente haciendo clic en la billetera Earn. Dicho esto, espero que te haya servido. Mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!